Tenemos ya con nosotros a Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, ¿qué tal has visto esta apertura de Wall Street? Me imagino que tendrás un poco la misma sensación que yo de que parece que últimamente vemos como la jornada no empieza bien, pero es que enseguida se ha dado la vuelta en el día de hoy. ¿Crees que ya hemos pasado esa etapa tan mala de 2022 para volver a entrar en ese periodo de bonanza de mercado alcista con todas las letras ya próximamente o no? Bueno, yo creo que en general, sobre todo en los índices americanos, viendo un poquito la pantalla, ¿no? Donde está cotizando actualmente S&P 500 en unos 4.124 puntos, no podemos decir que lo peor todavía haya sido superado. ¿Por qué? No porque el mercado en general o la liquidez no haya vuelto a su sitio, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos hace un par de semanas, sino porque, como veréis en el gráfico, nos quedan todavía dos resistencias importantes que superar, para sí o sí concluir con el periodo lateral bajista que venimos atravesando desde 2022. ¿Cuáles son esos puntos? Precisamente 4.200 y 4.330 aproximadamente. Esas son las zonas donde el S&P ahora mismo estaría muy cómodo para seguir continuando las subidas, y volveríamos precisamente a la zona de máximos anuales en las últimas 52 semanas, en el último año. Por lo tanto, ese sí que sí sería el punto clave, ¿no? Después de haber visto cómo precisamente veíamos reducida, ¿no? durante esta semana la tasa de inflación del IPC. Sí que es cierto que desde julio del año pasado venimos viendo cómo esa tasa va reduciéndose. Hay una lectura positiva y una negativa. La lectura positiva de este dato, obviamente, es que a menores tasas de inflación, menor serán las tasas que nos aplique la Fed y, por lo tanto, mayor probabilidad de subidas en los índices, como ya estamos viendo. Pero, por otro lado, también tenemos una lectura negativa. Es que el IPC subyacente, excluyendo realmente todos los tipos de energía, que es un poco siempre un sector o una parte mucho más volátil, todavía es muy estable y todavía crece ligeramente. No es casualidad que precisamente, como vemos en el gráfico, haya descendido, al igual que si miramos un gráfico del petróleo, ¿no? Veamos cómo precisamente desde el 13 de junio el petróleo ha descendido. Y ahora tenemos una posible nota relativamente no negativa, pero a tener muy en cuenta. Y es, ¿qué pasará si el petróleo rompe la zona del West Texas, aproximadamente los 84, si lo peor bajista, desde el lado bajista para las energías, ya han podido pasar? ¿Y qué pasa si empieza a remontar? ¿Qué pasa si China vuelve a aumentar esa demanda de crudo? O simplemente los países de la OPEP, como hemos estado viendo, empiezan a reducir drásticamente la oferta. Quiero ver qué ocurriría en realidad si esa inflación seguiría siendo estable, seguiría bajando. Mi opinión es que probablemente hayamos visto un pico, pero la inflación, al igual que los tipos de interés, mantendrán durante mucho tiempo su tendencia alta, ¿no? O medio alta. Veremos también cómo esto repercute a las bolsas, que, como digo, desde hace ya unas semanas venimos viendo una mejora significativa, al menos en los indicadores y en índices. Víctor, esta semana hemos tenido datos de inflación IPP, inflación IPC, es decir, para empresas, para productores y para consumidores, que en ambos casos han salido bien, ¿no? Entre comillas. Sí, efectivamente, los datos han salido muy positivos, porque vemos un descenso muy alto, ¿no? Desde precisamente, como decíamos, junio, julio, donde rondaba el 9-10%, y ha habido un descenso bastante paulatino. Yo creo que además la Fed nos mandaba ya un mensaje en la última comparecencia de Powell, con todo esto que ha ocurrido en los bancos. Subían por un lado 0,25 puntos las tasas de interés. Por otro lado, después de haber reducido drásticamente 600 billones el balance durante 2022, nos han dicho, oye, vamos a volver a dar liquidez otra vez al sistema. ¿Cómo? A través de esa ventanilla y el programa de emisión de bancos en cuanto a recuperación y banco regional. Y a partir de ahí hemos visto cómo han vuelto, ¿no? a darnos alas, a dictar la liquidez, a meter dinero en el sistema, y lo hemos estado viendo, y uno de los canarios de la mina en ese sentido pues ha sido Bitcoin, ¿no? Que precisamente subía con muchísima fuerza. Es un activo de bastante todavía riesgo, bastante volátil, y que el hecho de que Bitcoin haya subido en la última semana y se haya puesto por encima de su media de 30 sesiones
ahora es un principal soporte cerca de los 23.000, ya era una señal muy positiva de que las cosas empezaban a mejorar. O como en el caso, por ejemplo, también del propio oro, ¿no? Que con unos tipos quizás relativamente bueno, los tipos reales un poquito mejor, un poquito más positivos, estamos viendo cómo en el caso del micro, del futuro del micro del oro, ya empezamos a ver entrada de dinero en las últimas 5 o 6 semanas con este indicador CFI, que es de compra de fondos institucionales que usamos en Planeta Bolsa, y empezamos a ver cómo hay una mejora bastante global, ¿no? de este tipo de productos que obviamente van a estar fuertes para 2023. Bueno, Víctor, además, hoy también quería preguntarte pues, por otros activos, ¿no? Por ejemplo, el eurodólar, que sigue imparable, hoy se ha acercado a los 1,11 dólares. Voy a echar un vistazo a cómo está ahora mismo cotizando el euro. Vamos a ver si nos sale el dato justo aquí, porque me parece que todavía no lo tengo actualizado. Bueno, de momento no lo tengo, pero bueno, sí que es verdad que en la jornada de hoy lo habíamos visto en el entorno de los 1,11 dólares. Bueno, ahora mismo está cotizando ya en los 1,10, está cayendo un 0,7, un 0,3% ahora mismo el eurodólar, que acabo de echar un vistazo a la cotización. ¿Qué está pasando con el euro? Porque está totalmente imparable, ¿no? Sí, al final, ¿qué ha pasado? En mi opinión, al final Estados Unidos había reducido mucho su balance, eso había hecho que el dólar se empezara a fortalecer, a que empezaran a emitir menos dólares era siempre una buena señal, incluso retirarlos del sistema, ¿no? Un poco en el sentido de reducir el balance de la Fed, era una muy buena señal de apreciación para el dólar. Sin embargo, lo que hemos tenido en general en esta última tendencia desde prácticamente noviembre es que el euro está cotizando mucho más fuerte, ¿no? Con respecto a su moneda. Y es cierto que en Europa todavía no ha habido ningún tipo de reducción o ningún tipo de programa de reducción de balance. Dicen que lo quieren hacer ahora. Está por ver que aunque lo pongan en funcionamiento, funcione, nunca mejor dicho, por este número de ayudas, ¿no? Que se van dando, digamos, off the record a ciertos bancos o a ciertas empresas para que no caigan en la bancarrota. Y lo que tenemos en el eurodólar es una clara tendencia alcista de momento, de medio plazo. Hemos venido de una caída con una media prácticamente descendente y precisamente en los entornos del 7, 14 de noviembre nosotros precisamente empezamos a cubrir parte del dólar porque gran parte de nuestros sistemas algorítmicos están en renta variable Estados Unidos y cubríamos en 1,03 para empezar a no perder valor con nuestro dinero en Estados Unidos. Es cierto que ha habido un tramo bastante bajista, aún así el sistema no nos lo ha sacado porque seguimos por encima de la media de 30 sesiones, que sigue positiva, y actualmente tenemos lecturas en torno al 1,10, 1,11 aproximadamente. Seguimos viendo muchísima fortaleza en los indicadores, como aquí tenemos en el primer indicador de CFI. Eso significa que probablemente todavía le quede tiempo estando al euro mucho más fuerte que a la moneda americana y podamos verlo los próximos 2-3 meses en torno de 1,15, 1,12, 1,13. Será probable, así que yo creo que es tiempo de empezar a cubrir los activos que tengamos en moneda americana. Pequeña valoración de estos datos y además también, pues bueno, que nos comentaras sobre esa activación de una señal de compra que raramente se activa, que se ha activado muy poquitas veces en las últimas décadas incluso, y que normalmente se activa antes de que haya un subidón, un mercado alcista tremendo en los próximos años. Cuéntanos un poquito las dos cosas. Perdone, lo que veníamos diciendo, en la valoración, 4.200 puntos va a ser un primer escollo, ¿no? Va a ser una primera zona de resistencia, tal y como tuvimos el 3 de febrero, ¿no? Precisamente de 2023. Así que eso va a ser un punto difícil de superar y es normal que ahí el S&P empiece a buscar algunos puntos de resistencia, así como los 4.300, ¿no? Que va a ser un segundo punto complicado para superar sin más, ¿no? Ahí tiene fuertes resistencias el S&P 500. Y en cuanto efectivamente a esa señal de la que comentabais, es una señal muy interesante que se suele dar y que además, ahora te lo cuento, Marta, pero nosotros utilizamos en Planeta Bolsa y es el índice de Kopok, el cual lo ideó Edwin
Coppoc, y se lo pidió además la Iglesia para invertir en activos, para invertir en acciones. Entonces, Coppoc, para hacer el indicador, le preguntó a la Iglesia que cuántos minutos pasaban o cuánto tiempo pasaba la gente de luto por los familiares. Le dijeron que entre 11 y 14 meses era el tiempo medio de que la gente pasaba de luto por la muerte de algún familiar. Y precisamente es la medida, entre 11 y 14 meses, la que se le aplica a un ROC, que es una tasa de cambio, para hacer este primer indicador. Lo tenemos aquí en rango semanal, que es como mejor, mensual, que es como mejor funciona, y cada vez que este indicador se va haciendo más pequeño y va decreciendo, veis cómo el mercado en general en el S&P se va debilitando. Y, sin embargo, cuando precisamente el 31 de noviembre, finales de 2022, empieza a ser positivo, suele ser momentos en los que suele ser entrada para la renta variable. Suele ser puntos muy, muy interesantes. Lo mismo con el COVID, la caída del COVID. Tuvimos esa subida cuando hicimos mínimos, prácticamente en 2009, lo tuvimos también en 2015-2016 antes de un mercado alcista, y por eso creemos que además va a ser un 2023 positivo, un 2024 positivo. Obviamente tendrá que tener sus correcciones como todos los años, pero este indicador de medio plazo es muy fiable y nosotros de hecho lo utilizamos como algunos filtros de mercado para algunos de los sistemas que utilizamos en Planeta Bolsa. Y por cierto, en rango ya mensual empezamos a superar la media de 30 sesiones en positivo, así que eso sería una muy buena señal para el medio largo plazo para mantenerse en estos meses en el mercado. Bueno, pues Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, como siempre, muchísimas gracias. Todo un placer hablar contigo y que pases muy buen fin de. Muy buen fin de semana a todos y un saludo fuerte. Bueno, y nosotros, mientras tanto, vamos